Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya me conoces, mi nombre es Rubén Peña Revive y estamos en un episodio más, capítulo 7, de días a años. Jonathan Cruz Martínez nos viene a contar cómo le hizo en procesos de internamiento. Hoy lleva casi 3 años o ya cumplió los 3 años. Vamos a conocer un poquito más de su historia. Síguenos en Adictiva 360. Chao. El día de hoy tenemos a Jonathan Cruz Martínez. Jonah, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Lo invitamos, tenemos el gusto de conocerlo. ¿3 años? 3 años, 2 meses y días. 3 años, 2 meses y días. Es un gusto conocer y vamos a saber esta historia que nos depara. Jonah, pues la temática es esta. Ya nos hicieron algunas preguntas nuestro público. Sí. Yo te hago las preguntas, profundizamos lo que tú quieras, sí, y vamos a darle, ¿vale? Sí, correcto. Pues vamos a empezar. Adictiva 360. Voces que rompieron el silencio, voces que salieron del silencio. Vamos a darle. Pues Jonah, platícanos un poquito de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Soltero? ¿Redes sociales? Todo, no es edad. Nombre Jonathan de Jesús Cruz Martínez, edad 32 años, separado con 2 nenas y aquí andamos echándole ganas. Jonah, pues vamos a empezar a hablar un poquito acerca del tema. ¿Cuántos años dices que tienes? 32 años. 32 años. ¿A qué edad empezaste a consumir, Jonah? A los 24. Los 24. Tienes tus 2 padres. Cuéntanos un poquito de qué personaje eres en la familia. Hijo único. Soy el mayor de 2 hermanos. Ok. Desafortunadamente mi madre ya no está conmigo. Se nos adelantó hace unos mesecitos. Y nada más está mi papá y mi abuela. Los más cercanos. Mi infancia, pues fue un poco difícil, ¿no? Unos padres, pues un padre alcohólico, una madre pues muy sumisa, ¿no? Y todos esos detalles. Una familia muy conflictiva, ¿no? O sea, siempre había problemas en casa. Todos trabajaban. Fue muy difícil, ¿no? A pesar de que había pues ciertas cosas en la vida, pues siempre faltó esa atención, ¿no? De los padres, ¿no? Porque pues, siempre trabajaron. Ok, entonces tú te criaste con tus hermanos. No, mi hermano es mucho más pequeño, le llevo 16 años de diferencia. Ok, entonces estamos hablando que tuviste tu familia un poco complicada. Sí. ¿Creerías tú que fue un detonante o fue algo como para que pudieses empezar a las adicciones? No, no, eso ya fue muy independiente. Ok, ¿a qué edad empezamos a consumir, Jonah? Como a los 16 años. 16 años. ¿Qué fue lo que empezaste a consumir? ¿Cómo se presenta esa oportunidad? ¿Qué fue lo primero que consumiste? Lo primero que consumí fue marihuana. Ok. Y de ahí fui aumentando, ¿no? Pues las famosísimas mona. Ok. Realmente, ¿no? Y otras sustancias, el tiner y otras cosas. Pero fue por querer pertenecer a un mundo social, ¿no? Por estar en la esquina con los cuates conviviendo y sintiéndome pertenecido a ese tipo de gente. Con ellos. Okay. Porque o sea, en mi familia pues siempre hubo esa como que esos patrones de conducta, esa dinámica de que el papá o el tío o el otro tío pues siempre fueron pertenecientes a estar en los grupitos o las famosas bandas, ¿no? En las esquinas. Y pues estaban esos patrones de conducta y esos patrones de encadenamiento que pues lamentablemente pues seguimos, ¿no? Okay. Empiezas a las monas, decías hace un rato. ¿Llegaste a consumir alcohol? Sí. ¿Llegaste a consumir alcohol? A muy temprana edad igual, porque pues mi papá pues, es alcohólico, mi tío era alcohólico, mis tíos eran alcohólicos. Siempre hubo eso en casa, ¿no? El ver a la familia alcoholizada. Era algo pues muy normal. Normalizaron ese estilo de vida. Correcto. Tú lo empezaste a hacer y no había otra situación. Exacto. Empieza tu consumo de alcohol y ¿qué sigue? ¿Qué droga continúa para que tú empezaras a seguir consumiendo? Fue muchas cosas, ¿no? Principalmente fue eso, pero hubo un momento que en mi vida yo no me estanqué en las drogas. O sea, sí las probé, las consumí, pero nunca me estanqué, ¿no? O sea, hice mi vida, me junté y todo, y al pasar de los años fue donde ya, pues lamentablemente conozco esta sustancia que fue la que, pues detonó todo, ¿no? Okay. Fue donde me clavé, donde me estanqué
pues no hubo salida durante un buen tiempo, ¿no? O sea, ¿tú crees que entonces podías parar tu consumo nada más con alcohol, marihuana y ese tipo de situaciones? De cierta forma, eras funcional. Exactamente, era yo funcional, ¿no? O sea, no hubo un momento donde pues yo me dedicara de lleno a eso, sino simplemente pues una etapa de mi vida que pasé, pero al pasar los años fue donde yo conozco la otra sustancia que fue la que detonó todo. Ok, estamos hablando que ¿cuántos años te aventaste consumiendo sin conocer la metanfetamina, que es el cristal, que fue tu droga de impacto? 2 años, 2, 3 años. 2, 3 años consumiendo de todo. Ajá, tiner, el activo y la mota, la marihuana, fue lo que abundaba. Te quiero hacer una pregunta y digo, ya que tienes conocimiento de probaste una, probaste otra, ¿qué sensación tenías? ¿O qué fue la primera sensación que tuviste cuando una sensación algo diferente a de relajar, de relajamiento, de estar pues tranquilo, dopado, porque si sientes el cambio de tu organismo, de tu sensación, de tu perspectiva, de lo que estás haciendo, pues se siente luego el cambio, ¿no? En mi caso, pues con la marihuana, pues una sensación de tranquilidad, de paz, de relajamiento. Okay. En caso del activo, pues son muy diferentes, ¿no? El sentirme pues avionado y sentir cómo vas perdiendo la perspectiva de la realidad, pues fue muy diferente. Jonah, ¿y esas sensaciones te agradaban? Sí. ¿Empezaste a tener algún problema con ese tipo de situaciones? Digo, por lo que llevamos, quiere decir que a lo mejor tu familia hasta lo permitía. No, de hecho no lo sabían. Okay. Sabían que me iba yo porque era yo de los que me iba yo a la esquina con los cuates, o me iba yo mucho a los bailes, y pues sabían que andaba yo por ahí, pero no sabían que me drogaba yo. Okay. Cuando mi papá descubre que yo me drogaba con marihuana, pues ya se imaginan lo que pasó, ¿no? Una buena friega. Una madriza. En pocas palabras, una madriza. Me cacheteó y ¿qué onda con eso, no? Y lo que tenía me lo tiró. Y fue como una advertencia para mí, en ese momento, pues alejarme de eso, ¿no? Porque me decía, no, una cosa que conozcas a la gente y otra cosa es que hagas lo mismo, o sea, debes de ser muy diferente. Fíjate, aquí te voy a preguntar algo y eso me gustaría compartírselo a nuestro público. Llega la primera advertencia, porque normalmente llegan al centro de rehabilitación y dicen, es la primera vez, lo voy a dejar que siga probando. ¿Tú qué pensarías y qué le dirías a las personas que ya se dieron cuenta que su familiar empieza a consumir? ¿Qué le dirías? De antemano, la primera opción, internamiento, es la mejor opción, porque ningún adicto como nosotros entendemos por nuestras propias razones, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre tenemos que estar en contención para poder dejar de consumir, porque uno solo no puede, la verdad. Okay. Hubo muchas circunstancias en mi vida, ¿no? O sea, sí hubo decepciones y todo, problemas muy emocionales muy fuertes, pero no hubo esa sensación de drogarme, sino de alcoholizarme, sí las hubo. Hubo bastantes, es más, cuando me separé igual sí hubo una situación así de que, pues total, ¿no? Vamos a tomar, ¿no? Desafortunadamente, Cristal lo conozco por otras personas, en otras circunstancias de mi vida, que yo nunca me imaginé conocerlo de esa manera. Y más porque pues, la persona que me lo dio fue un familiar. Muy bien. O sea, muchas veces pasa y bien dicen, ¿no? Que de quien menos lo esperas, llega, te ofrece y no sabe el daño que te están haciendo. Correcto. Quiero hacerte mención que normalmente las personas que empiezan a consumir, con una vez que consuman cristal, tu vida cambia, Jonah. Correcto. ¿Qué tan cierto es eso? Sí fue cierto, no fue exactamente a la primera, porque a la persona que me lo dio en ese instante no me gustó el sabor, sinceramente, ¿no? Ahora ya sé que era de lo más feo, ¿no? De ese momento. Claro. Pero, o sea, la sensación después fue la que me encantó. El estar, pues despierto varias horas, varios días sin poder dormir, el no poder comer, el tener energía de más, pues fue lo que en su momento me agradó, ¿no? Pero pues no hallaba yo la forma de decirle a esa persona, ¿sabes qué? Dame, ¿no? O claro, consígueme, ¿no? Sino que a través del convivio con la gente en la calle, el alcohol, fue donde lo vuelvo a encontrar. ¿Cómo fue tu primer consumo? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué pasó?
El primer consumo fue de una manera así de que, bueno, les voy a comentar a grandes rasgos, ¿no? Yo era una persona que me dedicaba mucho a sonorizar o ir a los bailes a tocar. Y esta persona, pues ahora el día de hoy lo comprendo, no estaba inconsciente, ¿no? No fue que me lo diera conscientemente porque también consumía. Fuimos a un evento, no dimos con el lugar, nos regresamos y en el lugar donde nos regresamos estaba un familiar, un conocido de él y empezaron a fumar. Y de ahí me decían, Dan, órale. Yo no sabía ni qué onda, ¿no? El sabor no me gustó. El efecto secundario, pues sí. El sentir cómo se me erizaba la piel, el cabello, la sensación de energía, de sentir cómo los ojos se abrían de momento así fuertemente y tenías esa sensación de energía, de que no nada te daba sueño. Fue lo que a mí me encantó. ¿Esa fue la primera? Días vuelves a tener un encuentro con esa parte? Como al mes. Otra vez te la vuelven a ofrecer. Y fue otra familia, en un convivio en la calle, tomando alcohol, llegan y presentan esa sustancia. Y en la forma que me la presentaron, que me la dieron, fue el detonante, me gustó. El ambiente en el que estaba yo rodeado en ese instante, fue el que me gustó. Okay. Y fue volver a sentir esa sensación de energía, de tener alegría, la erizada de la piel, del cabello, cómo sientes que te enchina la piel. Fue algo muy placentero en ese momento, pero sin imaginar pues los riesgos que iba a tener. Yo siempre lo he dicho. Ahorita vamos a llegar al oso feliz. No, al principio puede ser, la misma sustancia te la pinta como felicidad, energía, alegría, al principio, pero ya después viene todo lo feo del consumo, ¿no? Haces tu segundo consumo y empieza. Y otra vez, ¿ya se te había metido a la cabeza como una obsesión? ¿O qué pasaba por tu mente? Ya. ¿O esperabas nada más un momento otra vez para volver a sentirla? ¿O ya te empezó a decir, quiero ir a comprar? O... Exactamente, fue el momento donde mi mente se empezó a torcer y el empezar a querer buscar esa sustancia, ¿no? Okay. Fue porque ya me gustó, ya vi cómo la pedían, con quién la pedían, cómo llegaba al domicilio donde estábamos nosotros o donde convivíamos. Ya fue de ir a buscar a esas personas y consígueme, porque ya quería yo, o ya había nacido esa sensación de quererla volver a sentir de nuevo. Ya había empezado la adicción. El consumo fue aumentando, de ir empezando con poquito, después a comprar más para toda la semana, para consumir entre semana, después comprar más para empezar a consumir todos los días de la semana. ¿Tiene que ver tu trabajo en donde te desenvolvías? En parte, porque cuando yo entro a trabajar a un lugar, trabajaba yo de repartidor de pizzas después, y sabían que lo que yo hacía, sabían que me drogaba y me lo permitían. O sea, no me decían nada. Porque eras eficiente, ibas rápido, había disponibilidad. Sí, era yo funcional. Desafortunadamente me ganó tanto la adicción que pues, lo poco que había yo juntado pues, lo terminé malbaratando. Bien. Entonces ahí empezaste a perder cosas. Sí, llegó un momento que empezamos a perder cosas, que ya no hubo la solvencia económica, que tuvimos que empezar a malbaratar las cosas de una manera para poder conseguir la sustancia, porque ya ni funcionales éramos, ya no me dedicaba yo a trabajar. Hubo momentos así de mi vida donde dejé de trabajar y pues la única solvencia económica para poder consumir era vender consumir mis cosas. Diario. ¿Cuánto tiempo te dura esa forma de consumo para que empieces a dejar de ser funcional, Jonah? Yo me tardé como 4 meses, 5 meses. Rápido. 4 o 5 meses dejé de trabajar, me fui a vivir a un lugar donde pues está mucho la sustancia, vulgarmente lo conocen como el punto. ¿Al punto? Al punto me fui a vivir, llegué por un cotorreo, un convivio y me terminé quedando ahí. Viviendo y sirviendo a esas personas, cuidando al final de cuentas ahí, para que al final del día me dieran una sustancia. A la madre, rápido. Unas situaciones, de hecho, mis papás en un momento que se separaron, yo vivía con mi mamá y ella sospechaban, porque ya me habían empezado los delirios, tuve delirios auditivos y taquicardias, entonces ya se empezaban a dar cuenta. Entonces fue cuando empiezo a distanciarme del hogar, a separarme del hogar e irme
pues días, separarme días del hogar y aparecer a los 4 o 5 días, nada más llegar, bañarme, comer, cambiarme, sacar ropa y otra vez. Yo trataba de esconderme, pero como mi papá conoce mucha gente, les decían, oye, tu chavo anda por tal lado y anda bien mal. Oye, tu chavo anda por tal lado. Y pues yo, por más que me tratara yo de ocultar, pues la gente le decía a mi papá. Claro. Y pues mi papá me andaba buscando. Afortunadamente nunca dio con el lugar donde estaba yo, porque yo creo que entra y me saca chingadazos. Claro. Con quien fuera, Y yo en ese lugar pues me sentía yo como en casa, porque la gente con la que yo convivía, pues me conocían de pequeño. Gente que conocí por amistades, por mis tíos, así. Pues son las que yo convivía con ellos ahí en ese lugar. Y pues me sentía yo como en casa. Y a pesar de que yo ya conocía el programa, porque a muy temprana edad yo conocí a Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto paso, por unos tíos que toda la vida han estado en Alcohólicos Anónimos. Y ya me habían llevado a las haciendas, a la escritura y todo eso. Y pues nunca quise vivir de esa experiencia, ¿no? Al final de cuentas terminé viviendo de la experiencia y no hice caso a lo que decían. Entonces cuando yo consumo, pues se me olvidó todo eso. Llegó el momento que yo me borré de la realidad, no me importaba mi familia, mi papá, mi hermano, o sea, no me importaba nada al final de cuentas, más que estar consumiendo y sentirme a gusto. ¿Seguías sintiendo esa misma sensación agradable? Al principio, pero ya no duraba. ¿Tu tolerancia ya había disminuido? Sí, ya la sensación de estar pues dopado, drogado, en pocas palabras, el efecto iba durando cada vez menos. ¿Ibas consumiendo más? Y consumiendo más, y de diferentes formas. Sí, porque en su primer momento pues era fumado, ya después pues fue inhalado, después de otras formas, ¿no? Claro. Más, no se puede decir muy explícitamente porque sí está muy fuerte. ¿En qué momento o cómo pasa? Digo, tú ya conocías cuarto y quinto paso, el programa de Alcohólicos Anónimos. ¿En qué momento llega ese primer internamiento? Llega de la siguiente manera, ¿no? Porque yo a mi familia le decía yo que vivía yo con una amiga, cuando realmente pues yo vivía en el fumadero, claro, en pocas palabras, ¿no? Y yo le daba el número de esa persona, ¿no? Y esta persona pues le llamaba a mi mamá, oye, es que cómo estás y cómo está y pásame, ¿no? Llegó un momento que esta persona se fastidió tanto que me dijo, o vas con tu familia, yo mismo les digo dónde estás para que vengan y ya te guarden. Y pues el miedo, pues terminé yendo a la cosita de mi abuelita, y ahí fue donde pues desafortunadamente fueron por mí, ¿no? La persona que fue por mí fue mi papá, ¿no? Yo, imagínense, días de no haber comido, llego y pues, a comer, ¿no? Claro. Un greñero bien flaco, pesando como 45, 50 kilos, bien chupado, y le hablan a mi papá. Mi papá llega bien tranquilamente y me dice, te voy a invitar a comer mariscos, vamos. No, pues con hambre. Esa técnica no falla, no falla. Y me dice, pero primero vamos a ver un trabajo a la morena. Él es carpintero, ¿no? Y me dice, vamos. Ahí me subo al carro, me subo en la parte de atrás, yo pongo en la parte de enfrente, mi mamá de copiloto. Ahí en la central de autobuses se da la vuelta, se para en un teléfono público. Okay. Ya se me llamaba yo tan drogado que no vi la realidad del peligro de que me podían guardar. Porque ya de por sí sabía que me andaban buscando. Pero pues el llegar ahí a ese lugar de la cocina de mi abuelita y pues días de hambre y eso, pues todo se te olvida, ¿no? O sea, no estás consciente. Ok. Hacen todo el recorrido y llega esa llamada. Hacen esa llamada, pues yo seguía en el carro, ¿no? Yo ni en cuenta, ni nada, ¿no? Pues me voy con él. Y afortunadamente o desafortunadamente en ese momento, pues llego a un lugar que pues yo no quería estar, pero era lo necesario. Y me sueltan esas típicas palabras que te dicen, es por tu bien. Okay. Y fue algo muy, en su momento, pues fuerte para mí, pero era lo necesario, ¿no? El día de hoy lo veo así. En su momento, pues sí me resentí, decía yo, no, se pasan de lanza, ¿por qué me quitan mi libertad? Pero el día de hoy lo veo de diferente manera. Te internan y obviamente quedas enojado. ¿Viste? ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo fue tu primer internamiento, John? El primer internamiento, pues yo de antemano, cuando salieron al carro por mí, pues la típica, ¿no? Del cuellito, vámonos. Ya te la sabes. Sí, a la cabeza agachada, manos atrás y vámonos para adentro, sin hacer iris, dicen por ahí. Claro. No, y la verdad, pues dentro de lo que cabe hubo un trato digno, que sí había disciplina fuerte, sí la había,
y es necesario siempre la disciplina, porque si no, nos salimos del corral, la verdad. Fue una disciplina pues fuerte, la verdad, porque en su momento yo, no manches, o sea, yo no, está canijo, ¿no? Porque pues te obligaban por ejemplo, a comer en silencio, que es lo correcto, a estar bien portado en las juntas, a poner atención, obvio, ¿no? Como en todos los lugares, pero si, ahora sí dicen por ahí depende cómo te la quieras llevar. Claro. Si tú quieres llevártela chido, pues fórmale, haz las cosas bien, obedece, haz tu servicio y no pasa nada. Tú eres desobediente, eres problemático, pues obvio que va a haber pues, castigos o castigos disciplinarios más que nada. Y debemos entender esa parte, no sé si la compartas conmigo, Jonah. Vas a un lugar de esos para adquirir un poquito de disciplina, porque correcto, te has salido completamente de ser una persona funcional. Correcto. Decías tú, se me queda lo que estabas comentando, 45 kilos sin bañarte, todo mugroso, guardado en el lugar después de haber sido un carpintero que trabajaba con su papá, en los sonidos ya habías malbaratado todo. ¿Es necesario rehabilitarte? Correcto. ¿Cuántos días estuviste ahí? 2 meses, 19 días. 2 meses, 19 días. Y hubieran sido más, nada más que pues yo utilizaba el programa a mi favor, manipulando a la familia, ¿no? Porque pues muchas personas o padrinos le decían a mi familia, o más bien a mi mamá, madrina, déjelo, él no está listo para salir. No, mamá, porque quieres más dinero. No. ¿Pero por qué? Porque yo ya extrañaba la calle, la libertad, el libertinaje, el andar en la calle, conviviendo con la gente. ¿Querías consumir? Sí. En su momento no lo veía yo así, ¿no? Pero salí y el no haber trabajado mis cosas como deben de ser en una agrupación, el haberme pues desahogado en las situaciones en tribuna y todo, pues llegó el momento que a la primera de cambios, troné. Sales 2 meses, 19 días, estás afuera. ¿Cuánto tiempo pasa para que vuelvas a consumir? Como un mes, mes y medio. Mes y medio. Sí, un coraje y... total, vámonos a la goma, ¿no? Consumir. Y ya, consumir luego. Fíjate que ayer le platicaba yo eso a un ex usuario y le decía yo, ¿qué estás haciendo para no consumir? ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque me platicaba una relación familiar de él que tiene. Le decía, sí, es que yo te entiendo esa parte, pero vas a meter cualquier pretexto para volver a consumir, porque nosotros lo único que buscamos ya son pretextos. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Vuelves a consumir, Jonah, me imagino que tu familia como que te quería dar un voto de confianza, pero sí se quedó la de, si vuelves a consumir, te vuelvo a internar. Sí se quedó esa ¿cómo se le podría decir? Como esa leyenda urbana, ¿no? Esa advertencia. Sí. Tú la riegas, vas para adentro. Y es como dicen en todos los grupos, ¿no? Trabajo es que la familia conozca el primer grupo, sí, porque ya no sales a las riegas y vas para adentro. Las riegas y vas para adentro. De la mano viene esta parte. ¿Qué opinas acerca de esa dinámica? Pues es la mejor. Sí. Yo nunca lo veía de esa manera hasta que terminé de dejar de consumir, hasta que se me abrió esa alegría de vivir y esa sensación de querer estar bien. Fue donde yo me di cuenta que la mejor manera de dejar de drogarse y de estar bien, pues es estar internado y terminar un proceso de pies a cabeza, como dicen, de pe a pa. Estamos de acuerdo que el adicto siempre va a necesitar una contención. Correcto. Lo platicaba yo hace poco. Una vez que consumes, ya tienes esa idea y esas ganas de volver a consumir. Ya estás esperando para volver a consumir. Correcto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¡Pum! Para decir, no tienes ni con quién te va a dar, ni nadie te va a traer, ni vas a andar buscando, nada. Llega ese segundo internamiento. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que te volvieran a internar, Jonah? Pues sí pasó un buen rato, yo le calculo como 1 año y medio, 2 años, Yo le calculo más o menos esa época, esa fecha, porque mis papás estaban separados y yo vivía con mi mamá. Y pues uno como hijo a la mamá, pues la terapeas, es la más débil, siempre hace uno eso, ¿no? Y yo pues no fui la excepción, ¿no? Con mi mamá siempre la terapié y la manipulé a mi antojo para poderme drogar, ¿no? Me salía yo de la casa y fueron así varias situaciones, ¿no? Donde pues ya los problemas empezaron peor, ¿no? Yo
Discutí con mi mamá, discutía yo con mi abuela, discutía yo con mis tíos, o sea, por todo y por nada había problemas a través de estar en el consumo, ¿no? O sea, fue un tiempo considerado, aunque mi papá le decía a mi mamá, es que tu hijo anda mal. No, ¿cómo crees? ¿Tienes pruebas? Claro. Y la mamá pues, siempre me defendía. Hasta que el último momento la cansé, que le dije, o sea, tuvimos una discusión muy fuerte, que fue cuando le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Este cabrón anda mal y a ver qué haces con él. Como dicen, te alcahueteaba esa situación. Me alcahueteaba mucho porque la manipulaba yo. ¿La chantajeabas? Correcto. Ya no trabajabas nuevamente. Trabajaba yo en ratos y en ratos no. De momento andaba yo con un chavo trabajando, de momento le pedía dinero a mi mamá, de momento a mis tíos, de momento le ayudaba yo a un chavo a vender chácharas y así andaba yo. Ya no eras funcional. Ya no. Llegó el momento que pues consumía yo y le ayudaba yo a una persona a vender y recibir cosas, después a vender esas cosas. ¿Tuviste problemas? Muchos, bastantes legales, por juntarme con personas que pues no eran las indicadas, no eran las correctas. Tuve muchos problemas. Muchas veces me llegaron a corretear por quererme, pues en pocas palabras, matar. Claro. Porque decían que ya vendía, que porque me juntaba yo con tal persona, por darle rayo a una persona, pues yo iba a parar a otros lugares pues más fuertes por juntarme con personas que no. Un ambiente complicado. Muy difícil. Llega ese segundo internamiento por una discusión que tuviste con la mamá, te acusa y el papá, que yo creo que nunca te quitó la vista de que andabas mal. Jamás, fue el que siempre me guardó, el que tuvo los pantalones y siempre estuvo al pie del cañón, aunque no estaba cerca de mí, trataba de estar al pendiente y siempre fue la persona que firmó las responsivas para que a mí me guardaran. Tenemos conocimiento de su papá, lo saludamos, le enviamos un cordial saludo, un señor con carácter. Correcto, muy fuerte, la verdad sí. ¿Llega el segundo internamiento en el mismo lugar o en otro lugar? En otra agrupación. ¿Y qué tal te fue en el segundo? Fuerte. Fuerte, más fuerte. Mucho más fuerte de lo que yo me esperaba. Una agrupación muy, le dirían en pocas palabras, muy recia, una disciplina muy estricta, donde por todo y por nada había golpes. ¿Te iba mal? Sí. Una agrupación de la cual pues yo no quería estar ahí. Claro. Pero en su momento, por mis consecuencias o por mis actos, era lo que me correspondía. Porque dicen que no puedes jugar con AA porque AA juega contigo, ¿no? En su momento yo me comprometí en Alcohólicos Anónimos a no drogarme y viene el justo pago, me drogo, llega el justo pago. ¡Pum! Esa agrupación fuerte. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 2 meses, 27 días. ¿En el primero cuánto estuviste? 2 meses, 19 días. Y en el segundo 2:27. 2:27. ¿Cuál era el menú ahí? Porque hay que saber, o sea, es una realidad. Hay centros donde hay una alimentación adecuada, un programa de alimentación con todo. Al adicto siempre o nunca le va a gustar la verdura, la comida sana. Nada más le gusta lo que a él le gusta, ¿no? Sí, la garnacha y situaciones de esa parte. Pero hay lugares donde existe una alimentación muy dura. ¿Ese caldo de oso lo llegaste a conocer? El caldo de oso, las tortillas frías, una echada a perder, la enramada, los frijoles pandilleros, en pocas palabras, que no los limpias, son frijoles que van así hervidos con piedras y palos. O sea, me tocó de esas igual vivir ahí, donde era el té sin azúcar, donde no había médico, donde no había doctor, no había psicólogo. Pura contención. Pura contención, y de esa contención fuerte, donde no donde por sí era feo estar ahí sentado en una banca con los clavos salidos, amarrado, pelón, en chanclas, y levantarte a las 6 de la mañana con agua fría y yo, vale. Pero era lo que se tuvo que vivir, no desafortunadamente, afortunadamente. En ese momento pues yo no lo veía de esa manera, ¿no? Yo renegaba mucho y le decía yo a mi papá, oye, están pasando, está muy fuerte. No quisiste entender allá afuera, pues ni modo. ¿Había una diferencia, Jonah, con lo que vivías afuera a lo que vivías en el internamiento? La disciplina estaba muy fuerte. El estilo de vida sí fue muy, muy brusco, ¿no? El estar acostumbrado a veces a dormir en tu cama a tus anchas, el bañarte a tus horas, como tú quieres, con agua calientita, y llegar a una agrupación de, pues en todas, ¿no? Pues tienes que obedecer, va a hacer las reglas.
y llegar a dormir con 5 canijos, 6 canijos, así, en un mismo colchón. De la cucharita. Pues, y luego amarradito. Como pescadito. Pies y manos. A la madre. Y fue difícil. Pasan los 2 meses, 28 días, 2.28. 27. 2.27. Y va tu papá por ti. Ajá, me sacan por una situación que hubo en esa agrupación. Le comentan a mi papá. Llega y, ¿sabes qué? Me voy a llevar a mi chavo. Inventando una excusa porque a pesar de que faltaban 3 días, le iban a cobrar la cuota completa, ¿no? Su mamá está mal y se quiere despedir de él. Me chispa. Dice, a ver, ¿qué pasó? Ya le enseño, le muestro, le explico. Me saca. Ya, o sea, eso le expliqué cuando estaba yo en el carro. Pero fue conforme mi abuelita escuchó y le dijo, vamos por él. Vámonos. Nos traemos. Ok, por lo que escucho, la pasaste mal en el segundo internamiento. Jonah, ¿qué pasa una vez que sales de ahí? Salgo resentido, la verdad. ¿Con la agrupación? Con la agrupación por todo. ¿Con tus papás? No, con sus papás no. Pero con la agrupación sí, por la forma que se vivió ese internamiento. En ese momento, ¿no? Porque hubo pues mucha disciplina muy exagerada. Ok. Que a veces, el día de hoy yo en su momento decía yo no, pinche padrino se pasa de lanza, ¿no? Yo no tengo la culpa de que él haya vivido a peor, ¿no? En su momento, ¿no? El día de hoy lo veo de diferente manera porque pues me conocía de afuera, de lejos, y ahora me compro esa, ¿no? O sea, a lo mejor me quería meter terror para que yo no regresara. El día de hoy lo veo así, el día que ya soy más consciente. Ya una vez que ya conociste 2 agrupaciones, en una estuvo suavezona, la otra estuvo pesada. ¿Qué pasa? ¿O qué te lleva nuevamente a volver a consumir? La verdad, el no alejarme de las amistades. Eso fue. Porque de ahí me empecé a pegar mucho a cuarto y quinto paso. Las experiencias, Alcohólicos Anónimos, todo ese desgorre. Y andaba yo muy pegado en el servicio igual. Pero recibo una llamada de una persona con la que yo convivía mucho cuando andaba yo mal en la adicción. Y me dice, vente, vamos a convivir. Órale, va, pues en la videollamada pues ella estaba consumiendo. Y yo, ¿sabes qué? Sí, pero guardas eso. Total, llego al lugar donde estaba ella, empiezo a convivir con ella. Estaba otra persona, 2 personas más, una chava y un chavo. Y los 2 empiezan a consumir. Bueno, yo te voy a decir algo. ¿Qué querías consumir? ¿Divertirte con ella? Sí. No. Sí, era el puro consumo. Ajá, y o sea, también fue mi error, ¿no? El haber aceptado ir ahí. Y al ver estando ahí en la situación, me aguanté como 1 hora y ¿sabes qué? Ahora me das. Te dije que guardaras eso, ¿no? Y me dice, no, pero ¿cómo crees? Te dije que me des ahora y ya valió gorro y dame. Y pues ya. Empieza el consumo. Fue como a los 4 o 5 meses de que salí de la segunda agrupación. Hablando en sensaciones, ¿volviste a sentir la sensación que la primera o segunda vez que te encantó? No. Parecido, pero ya no fue lo mismo porque ya el cuerpo pues ya estaba acostumbrado a sentir la sustancia en el cuerpo, a sentir pues lo que ahora sabemos, ¿no? La dopamina, la serotonina y todo eso, la sensación de excitación que te causa, pues ya no era tan placentera como antes, ya era más corto el efecto. Vuelves a consumir y en ningún momento sentiste la estoy regando, esa cruda moral, la pasé mal y otra vez consumir. ¿Tú sabías que iba a llegar el tercer internamiento? Sí, de hecho de antemano sabemos que como adicto, que si tú la riegas sabes que vas a llegar, ¿no? De antemano, en primera, en segunda, pues yo ya, dicen que uno jala esto, ¿no? Que uno es atracción, ¿no? Tiene un misticismo este show de Alcohólicos Anónimos, y a mí me consta. Porque el trabajo es que tú empieces a decir, no, de seguro me van a anexar y lo atraes, ¿eh? Eso es real. ¿Consumías con miedo? Sí, llegó el momento que sí, porque yo hice muchas cosas drogándome, me grababa yo. Ahorita ya no tengo los videos, los borré porque ya no quería volverme a ver así, pero tenía yo los videos y de momento estaba yo, no, me van a guardar, me van a anexar. Y aunque ni fuera cierto, Claro.
de familia, pues por ahí me tenían aventado, o me dejaban aventado en un lado para que ya no diera yo molestias. Estaba yo en un cuarto encerrado y al final de cuentas, tarde que temprano, pues la gente se entera, ¿no? Y le dicen al papá, tu hijo anda mal. ¿La gente se entera o eres el último que se entera tú? Bueno, el último que se entera que ya me van a anexar. Así fue, ¿no? Y al final de cuentas, pues así tuvo que ser. Sí, porque es una realidad, porque toda la gente sabe. O sea, muchas veces el adicto cree que la gente no se ha dado cuenta. Pues ya todos sabemos que andas sacando cosas de la basura, que ya andas robándote esto, que situaciones así. Correcto. ¿Cuánto tiempo te vuelve a dejar tu familia consumir? Pues un ratote igual, o sea, sí fue un rato. Pero yo decía, esta vez no me van a anexar, esta vez ando trabajando. Y mientras trabaje no me van a anexar. Yo me compraba esa, ¿no? Y así fue un rato, Hasta que hubo problemas en la chamba. Lamentablemente yo era repartidor de pizzas y en un momento dado se me olvida mi teléfono de donde vivo y trabajaba yo hasta Jaltepec. Y para que no me viera el patrón en la sucursal de acá de Ife Soto, pues me di la vuelta por la laguna de Supitlán, ¿no? Hasta ahí me acuerdo que llegué. No me acuerdo ni cómo llegué a la Cañada. A la pobre casa. No sé cómo llegué y yo reacciono al otro día. Tuve un lapso de amnesia de un golpe. No sé ni dónde me caí. Hubo varias situaciones en que la familia se dio tienda otra vez. No, este canijo anda mal. Anda muy mal. Y pues y como yo me grababa, mi papá llegó a ver los videos. No supe ni cómo los consiguió. Tenía esos videos, había esas fotos. Una vez entró al cuarto donde yo dormía, donde yo vivía, y encontró todo. Entonces llegó todo el show, ¿no? Todo el kit de... Todo el agasajo. Todo el agasajo. Y así fue, ¿no? Al final de cuentas el papá o los tíos o la familia pues ya estaban ahí al pie del cañón, ¿no? Tengo una tía que es pues muy dura. Y cuando yo la fui a ver un día con mi papá, iba yo mal. Y me dijo, mira, mijito, bájalo, te voy a guardar 2 años aunque yo pague. Y vale que te enojes o que se enoje tu familia, tu mamá, tu papá, yo te voy a guardar porque le bajas. Toman la determinación de volverte a guardar. Pasó tiempo, porque todavía tengo un tío que también era adicto y me invitaba a las juntas. Me mandaba a decir, vamos a las juntas. Yo decía, no, todavía no es tiempo, ¿no? Pero hubo una situación donde yo ya tenía yo ese acercamiento sin querer. Pasó una situación, ¿no? Ese tío cuando todavía estaba anexado, ese familiar, me prestaban el teléfono cierto tiempo porque ya llevaba rato ahí y me mandó a pedir café, ¿no? Y sin querer yo llegué a esa agrupación y le llevé su café y su azúcar. Iba yo bien drogado. Pero lo llevaste. Lo llevé y sin querer, cosa del destino, cuando llego mi última vez anexado, llego a esa agrupación. Toma. Y la persona que fue por mí fue ese tío. Que el día de hoy se lo agradezco tanto a él como a toda mi familia. Pero en esa situación cuando fueron la última vez por mí, iba yo para mi trabajo. Entre las personas que fueron por mí, iba esa persona, esa familia. ¿Qué pasa por tu mente cuando llega el internamiento? Me imagino que no te habías cansado o ya empezabas a sentir las ganas de cambiar. ¿Querías cambiar o no querías cambiar cuando llegó el internamiento, Jonah? Ya quería yo cambiar. ¿Por qué? Porque hubo muchas situaciones en mi vida de las que yo no pude estar presente con mi familia. Hubo una situación con mi papá. Lo golpearon. Y yo no estaba consciente en ese momento para poder defenderlo o para poder estar ahí en el hospital cuando sucedió eso, junto con mi hermano. Entonces, drogado, yo escuchaba cómo mi hermano llegaba pidiendo ayuda en las noches. Me tocó ir a ver a mi papá bien drogado después de la situación que pasó. Y para mí fue muy difícil verlo así y no poder estar con él de lleno y apoyarlo, porque yo andaba drogado. El día que pasó eso, a mi papá lo llevaban para el hospital y yo seguía drogando. Y yo vi la ambulancia, yo vi todo. Y, o sea, no en ese momento, pero vi cuando pasó la ambulancia sin imaginar que allí iban mi papá y mi hermano. Entonces fueron detonantes en mi vida que cuando a mí me van por mí, por mi instancia involuntaria que yo no quería, pero era lo que necesitaba en ese momento, dije, es momento, y estuvo. Y llegaron muchas situaciones a mis oídos ahí en el internamiento, que fueron las que me hicieron abrir los ojos, ¿no? De querer estar bien, ¿no? Porque llego a ese internamiento y me dicen, ¿tienes una hija con tal persona? Sí. ¿Qué crees? Que es madrina y viene juntas aquí.
Tómala. Y órale. Me pasan a la junta, llega ella y ¡pum! Directo a la cabeza. Para los que desconocen parte de los programas de los centros de rehabilitación, existen este tipo de juntas. Muchos se deslindan de AA, otros no, pero el programa de AA es un programa muy funcional. Correcto. O sea, no puedes echar a un lado esa parte, es muy funcional. Aquí lo que cambia es cómo den el programa, ¿no? Correcto. Llega, se sube y te aborda una tribuna directa. Directa a la cabeza, como pues era lo que se necesitaba. Como ¿no? lo que tenía que ser. Así, ¿no? Y bien recuerdo sus últimas palabras que me dijo, el último dinero que le diste, ahí le sigue durando a tu hija, ¿no? Y en su momento yo dije, no, pues tiene razón, ¿no? Mis problemas eran con ella y no con mi hija, ¿no? Y yo me desatendí mucho. Entonces, termina la junta, me acerco a ella y le digo, ¿sabes qué? Ya la regué, es mi tercera vez. Si la regué contigo, discúlpame de corazón. Digo que me perdones, le di un abrazo y me subí a mi dormitorio. Creo que siento que fue lo mejor que pude haber hecho. Le diste ese abrazo y pediste y ofreciste esa disculpa de corazón, no nada más de corazón. Te dio a la tribuna. No, de corazón, porque pues las palabras que me dijo, pues en su momento me hirieron y fueron lo que yo necesitaba para abrirme y despertar de esa realidad, ¿no? Que estaba yo. ¿Cómo es tu tercer internamiento, John? Un internamiento muy suave, la verdad, de mucho amor y comprensión. No sé por qué no en el fuerte no cambié y en el suave sí. Fue un internamiento, un proceso pues corto, la verdad, pero que me ayudó bastante, ¿no? Yo veía como mi tío, como mi familiar militaba en esa agrupación, llegaba cada tercer día. Teníamos permitido pues tener tu mochilita con tu cafecito, tu azuquita, tu leche en polvo y tus galletas. Entonces te daban tu té y te preparabas tus cosas, ¿no? Y entonces llegaba y ten tu cafecito. O sea, me llevaba mi café. Y mi papá llegaba a las juntas, le permitían entrar a mi papá a las juntas estelares, a las de la noche. Llegaba con galletas y lo veía yo así cada tercer día. Y yo sentado en la agrupación en mi junta y los veía yo. Y pues eso nunca se me hizo largo. Fue muy corto, la verdad, pero me sirvió bastante, ¿no? Llega el momento que pues me bajan al servicio y un domingo como a los 20 días me ponen a limpiar las mesas para la visita. Y me acerco al dueño, digo que cuando me tocaba mi visita sin discreción, así en pocas palabras, me decía, el día que venga tu familia, pues contigo no hay problema, ahí está tu visita. Son cosas de Dios, no sé, el destino. Ese mismo día me llega mi visita. Llega mi tío, llega mi papá y empiezan a platicar conmigo que cómo me sentía yo. Les digo que bien y me hacen la pregunta esa que nunca falta en una agrupación. ¿Cuánto tiempo te quieres quedar? Tómala. En otras agrupaciones se hubiera dicho 3 meses, 2 meses, en otros tiempos. En esa agrupación llegó el momento en que le dije, pues el tiempo que tú me decidas dejar, voy a estar sin broncas. El tiempo que sea necesario, ¿no? El necesario, el correcto, el que tú decidas, yo me quedo. Esta vez quiero hacer las cosas bien, esta vez me quiero quedar, esta vez si hay ganas de querer dejar de drogarme, de querer estar bien, y me llegan las palabras mágicas. Unas palabras que me llegaron así directo al corazón, así en el momento exacto. Preguntan tus hijas por ti. ¿Qué onda? Son de diferentes lados, ¿no? Y la más grande que su mamá pues, por otro lado y tú en el desmadre y que ella dónde queda. ¿Qué pedo? La chiquita que pues, le dijo que estás trabajando fuera, sí. ¿Qué onda? Que si donde estás no le puedes marcar. Yo a mi hija, la chica, le iba yo a ver bien drogado. Entonces esas palabras fueron el detonante de decir no, ya basta. Ya estuvo, no tengo que ser alguien porque ya me perdí muchos años de mis hijas, de mi familia. De mí fueron 6 años en el consumo donde pues, yo me alejé de la realidad. Empecé joven y terminé grande en la actividad. Entonces fueron esas palabras las que pues, a mí me ayudaron, esas palabras mágicas. Y aparte el internamiento, pues un internamiento muy padre. ¿Te quedaste? ¿Había actividades? ¿La comida fue mejor? ¿Qué fue como todo lo diferente que te ofreció este tercer internamiento? El arropamiento, yo siento. El sentirme pertenecido otra vez a algún lugar
y ver cómo llegaba la gente, ¿no? Mi familia, mis tíos llegaban ahí, bueno, mi tío llegaba ahí a la junta y veía yo, o estábamos, y de momento hacían carnes así para toda la gente, todos los anexados, todos los internos, y ahora esto, ¿qué es cumpleaños de tal persona? Vamos a aventarlo al agua, vamos a mojarlo. Un ambiente agradable. Un ambiente muy agradable, la verdad. El padrino, pues, mi respeto, siempre fue una persona recta y hablaba las cosas derechas y échenle, y ahí estaba, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me dio esa sensación, ya estuvo, un voto de confianza. Y tomando en cuenta que había salido resentido del internamiento pasado. Correcto, ¿no? Y la verdad fue una agrupación que pues, no le pide nada a nadie, ¿no? O sea, al final de cuentas, a lo mejor no era la mejor del mundo, pero en ese momento para mí fue la que me ayudó. ¿Tu salvación? Mi salvación. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Jonah? 46 días. 46 días. Correcto. ¿Quién toma la decisión? ¿Volviste a usar la manipulación o cómo se da tu salida nuevamente? Para empezar, mi familia no hizo una responsiva como tal en ese momento. Mi familia, mi papá, que era el que siempre firmaba, habló con padrino y le dijo, ¿sabes qué? 40 días y dependiendo de su evolución, firmamos más o vemos qué onda, ¿no? Y eso lo supe ya hasta después, ¿no? Hubo una situación ahí, un malentendido ahí, por un familiar que llegó igual ahí. Entonces hubo un malentendido y lo iban a sacar. Okay. Entonces yo agarré y dije, papá, pues tú una vez, ¿no? También utilizando el poder del convencimiento. Claro. Pues una vez no vamos a aprovechar. Ya vi la luz, ya ando bien y fuera así le voy a echar ganas y me dijo, esperemos si esta sea la buena, ¿no? Y te voy a dar el voto de confianza. Voy a hablar con el padrino, se subió a hablar con el padrino, nada más le voy a pagar esta semana, te va a decir, dice, pero quiero que le eches ganas y que en verdad aproveches esto, ¿no? Fue una decisión muy difícil, ¿no? El volver a salir, por dentro el querer salir era, ahora sí como un perrito que lo suelta en la correa, querer correr, ¿no? La alegría de volver a estar en la calle era magnífica, ¿no? Pero nada más el volverme a acordar de todo lo que viví era también una sensación de miedo, el de volver a estar en la calle y no la quiero regar, esta vez no la quiero regar, no quiero volver a reincidir. Era otra, estaba yo así entre la espada y la pared, ¿no? Claro. Pero gracias a Dios se da la oportunidad, salgo un domingo y al otro día, junta. La mejor decisión de mi vida que pude haber tomado es seguir yendo a juntas. ¿Los internamientos son malos, Jonah? No, al contrario, son buenos, para mí han sido muy buenos, me ayudaron bastante. Cada reincidencia, a lo mejor, el día de hoy lo veo así, ¿no? Cada reincidencia fue necesaria para darme cuenta en qué había fallado cada internamiento pasado. Porque también como adicto tenemos que reconocer, ¿no? A veces no todos los internamientos no son malos. A veces tienen que vivir esos procesos para darte cuenta todo lo que haces afuera, que tienen tus justos pagos, ¿no? Porque si eres gacho con la familia, pues te va a tocar a lo mejor un recio, porque te dicen ahí, no, aquí es tu casa, pero no vas a hacer lo que hacías en tu casa, aquí vas a obedecer, vas a hacer las cosas bien, te vas a levantar temprano, te vas a bañar, vas a comer a tales horas, vas a comer en silencio, vas a estar en tu junta en silencio. Vas a dar gracias. Vas a dar gracias, vas a dar así la oración de los alimentos, o sea, son cosas, es como una escuelita, digan por ahí, te vuelven a enseñar las cosas. Una escuela de adultos. Y para mí fueron necesarios cada internamiento, el día de hoy lo veo así, porque si no, el día de mañana me hubiera pegado a mi familia, ¿qué tal? Por eso llegué, o sea, son cosas de Dios. Yo el día de hoy lo veo así, fue mi destino, el haber llegado a esas agrupaciones, que sean como sean, en su momento me rescataron del lugar donde andaba yo. ¿Qué hiciste diferente o qué sientes tú que fue la diferencia del primero al tercero, independientemente del trato que te hayan dado ahí? ¿Qué hiciste cuando saliste que haya hecho la diferencia, que en esta ocasión sí te hayas decidido cambiar? Una de lleno es entregarme de lleno al programa, no olvidarme que como adicto tengo que estar en mi sala o mi junta de psicoterapia diario. Al principio pues es muy recomendable que sea un año diario, yo no lo creía. Primera. Segunda, alejarme de las amistades que frecuentaba yo, porque todavía no estamos capacitados para estar con esas personas. 0 relaciones amorosas,
que siempre me lo inculcaron las personas que estaban a mi lado o cerca de mí. ¿Por qué? Porque somos enfermos emocionales, veníamos saliendo de un problema emocional y la primera de cambios pues vamos a ir a volver a drogar. Okay. Entonces eso era, y lo que hice diferente fue todo eso, ¿no? El de pegarme de lleno a las juntas. Mi papá iba por su señora, uno se hizo su vida, iba por su señora ahí al Suburbia y me decía, sale a las 10 y cacho, paso antes de ir por ella. Yo llegaba al grupo primero, en la micro, o con mi tío me llevaba, o el día que iba mi papá a traer a su señora, pasaba de regreso, o antes de ir por su señora, pasaban al grupo. Y fue así, diario. Empezó a dar la confianza a mi papá. Fue lo que más trabajo me costó, que la familia me diera ese voto de confianza. Y iba yo con mi tío primero, porque mi tío era el que me llevaba a las juntas en su moto. Okay. Ya después, pues, mi tío se tenía que ir a trabajar y empecé a irme solo. Y al servicio, hubo momentos en los que por los domingos iba yo a la hora de la visita a estar con la familia, estar en la puerta cuidando a la gente, atendiéndola, estar en el servicio. Y eso fue lo que a mí me ayudó. Desde que te conozco te he visto participativo en los grupos. No nada más a uno, a varios. Sí. Asistes continuamente a compartir. Sí. ¿Crees tú que eso te ha funcionado también? Sí. ¿O quedarte estancado en un solo lugar? ¿Qué es lo que nos sugieres? Depende, ¿no? Así depende de cada quien. Yo, por todo el ambiente que anduve, pues conozco mucha gente, ¿no? Y muchos han visto mi crecimiento como usted, padre, ¿no? Y como mi tío en ese momento pues, no teníamos una agrupación fija porque hubo un altercado en esa agrupación, pues empezamos a andar de agrupación en agrupación, ¿no? Y mucha gente nos conocía. Terminamos llegando a Napateco, terminamos yendo a Santiago, hacía varios grupos, ¿no? Terminamos viniendo aquí igual, ¿no? Y para mí eso me ha ayudado bastante, ¿no? El compartir el mensaje, pues con mucha gente. Fue lo que me ayudó, porque en su momento fue lo que Alcohólicos Anónimos o las agrupaciones dieron conmigo, ¿no? Ayudarme desinteresadamente, desprenderse de su tiempo, los padrinos, las personas, de su tiempo, de su esfuerzo, de su dinero y estar ahí con nosotros. Y el día de hoy trato de hacer lo mismo. ¿Tu familia qué ha dicho de todo este cambio? Mi familia está muy orgullosa, mi padre, mi abuelita, mi madre igual, donde quiera que esté. Desafortunadamente tuve a mi madre nada más 3 años prácticamente para disfrutarla. La enfermedad se la llevó. Y el día de hoy me arrepiento de no haber entendido tiempo antes para poderla disfrutar más. ¿A tu madre? A mi madre. Desgraciadamente en diciembre se me adelantó. Hijo, la familia siempre va a estar, pero la mamá es La que hace falta. siempre, ¿verdad? Sí, correcto. He visto que tu papá igual está muy orgulloso de ti. Sí. Tu abuelita. También mis abuelitas. El ver ese cambio que hubo en mi familia, porque en mi familia éramos 4 o 5 adictos en esa familia. Uno se aliviana, voy yo, se aliviana, va el otro, se aliviana y nada, vamos por uno. ¿Qué viene para Jonah? Seguir echando ganas en esto. A mí me fascina estar en las agrupaciones, me gusta estar en el servicio. Se ha dado cuenta, luego allá en Apateco me invitaban o así en grupos. Vamos al abasto, vamos padrino, no pasa nada. Aquí por una persona que anda mal, vamos padrino, yo voy, le entro al servicio, no pasa nada. El desprenderme de mi tiempo fue lo que el día de hoy me mantiene así, ¿no? Y yo estoy bien agradecido porque muchas veces las personas se desprendieron de todo eso, dejaron a su familia por estar conmigo ayudándome. Y es lo que el día de hoy trato de hacer y es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Siempre se me inculcó el desprenderte de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegaban los padrinos o los militantes a las agrupaciones y yo no tenía cigarros o un pan, se desprendían. Órale, ten, échale. Y así siempre fue, ¿no? Ver a mis familiares que llegaban y órale. El día de hoy trato de seguir con ese ejemplo que me dieron. ¿Convencido que los centros de rehabilitación, clínicas o anexos son funcionales? Correcto. Todos funcionan, nada más depende del interno. No sé si coincidas conmigo. Todo esto depende mucho del interno, de que quiera hacer cambios
sí debe de existir un programa con derechos humanos, con profesionales, sí. Correcto. Pero aquí la parte principal es que el personaje quiera hacer cambios. Eso es realmente cierto. A final de cuentas, si tú no quieres que suceda el milagro, no va a suceder. Pueden pasar las mejores agrupaciones, puedes estar hasta en Oceánica, y si tú no quieres, no va a funcionar. También cuenta mucho la familia. Claro. Sí, porque hay veces que uno como adicto pues, manipulamos mucho a la familia, y la familia pues nos cree todo. Nos llevan todo a manos llenas, y a veces es necesario que valoremos lo que tenemos allá afuera para poder entender. Jonah, ya para cerrar, porque nuestro tiempo se nos agota, ¿qué le dirías a ese Jonathan que estuvo y que se la pasó en su primer internamiento, su segundo internamiento, que vivió en el punto, que estuvo en el cuarto más oscuro, solo, que se la pasó muy mal? ¿Qué le dirías a ese Jonah el día de hoy? Que sí se pudo lograr. Que el día de hoy estoy alegre y feliz, contento por los resultados que se tuvieron que... resultados de todo el proceso que se tuvo que vivir, y que fue por algo, ¿no? Dios, el día de hoy lo veo así, ¿no? Dios tiene muchas cosas preparadas para uno, muchas misiones en esta vida que hacer, y yo siento que la mía el día de hoy es seguir adelante y apoyando a la gente, ¿no? En su momento, conocidos, amigos, familiares, se han estado, los he visto mal, y échale y pasando el mensaje. Aunque a veces me digan, no, ¿cómo crees? A veces ahí estoy, como me dicen por ahí de metiche, pasando el mensaje, pero siento que es mi deber, ¿no? Como perteneciente a estos grupos, pasar el mensaje, como a mí me lo dieron. Luego creen que uno se vuelve fanático a este tipo de situaciones, pero la realidad es que funciona. Funciona, y a mí me sirvió, y lo dice una persona que siempre mandó a la fregada esto. Claro. A pesar desde muy chico conocer Alcohólicos Anónimos y estos programas, siempre lo hizo a un lado, y el día de hoy no, el día de hoy sigo agradecido eternamente con los grupos, con mi familia, con mis tíos que fueron los que allí estuvieron, con mi papá que nunca se cansó, porque hasta el último momento fue el que siempre firmó y no se dio por vencido, y por eso sigo luchando. ¿Qué le dirías a tu familia el día de hoy? Porque tengo el gusto de conocer a su familia, porque alguna vez en la carpintería, bien lo recuerdo, que su papá me invitó a echar carnita asada y una apertura, algo bonito. Conozco a su abuelita, a sus tías, que en cada internamiento, cada vez que nos vemos, están involucradas, siempre. Comunión, unión real. Sí. ¿Qué le dirías a todos ellos? Que muchas gracias por no haberse cansado, por apoyarme en este proceso que fue difícil, sí, pero no imposible, porque de que se puede, ¿no? Yo he visto muchos ejemplos de personas que sí lo han logrado, y son mis ejemplos, ¿no? Uno de ellos es uno de mis tíos. Muchos internamientos fuertes igual y de todo, y el día de hoy fue el que fue por mí al final de cuentas, y fue el que llegué a esa agrupación y de ahí salí, ¿no? Y la verdad yo sigo muy agradecido con todas esas personas, con Dios, porque el día de hoy no sé dónde hubiera estado si no hubieran venido por mí esa última vez. ¿Tu mamá tuvo la oportunidad de verte sin consumir? Sí, casi 3 años. A toda madre. ¿La disfrutaste, chingón? Sí, en lo que pude, sí. En sus últimos momentos, pues ahí estuve al pie del cañón igual, y no nos despegamos ahí. Que a toda madre. ¿Qué te dirías hoy a ti? Que sí se pudo, que sí se pudo lograr esto. Esa era la misión que quería yo, volver a reencontrarme conmigo mismo. Una persona que fanática de los bailes sonideros, es decir, no lo voy a negar, como mi primo, muy fanático, pero el día de hoy viviendo la vida tranquila, mi trabajo, tomándome un refresco, viendo cómo mi trabajo, porque mi trabajo son los bailes, ando en una producción trabajando, y pues los artistas son bien borrachotes, Claro. Son bien alcohólicos los artistas, los cantantes, luego, y llegan y, oye, no tomo, gracias, y todos se quedan así de, no manches, no tomo, en serio, el calorón, y yo veo todo así, el refresquito, mi agüita, eso sí, mis cigarritos, porque sí fumo cigarros, mis cigarritos, mis sabritas o así, y todo el tiempo me ven así. Te veo feliz. Sí, me gusta mi trabajo, llevo
casi lo mismo que llevo sin consumir, es lo que llevo trabajando en ese trabajo y ahí vamos. ¿Tu jefe confía en ti? Bastante. Sí. Bastante. El día de hoy lo veo y le digo, ¿sabes qué? Voy a trabajar. Órale, está bien, con cuidado. ¿Cómo andas? Bien, sale, órale. Y antes era de, a ver cabrón, ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué estas horas? O ¿dónde andabas? Las típicas, ¿no? Y es lo normal porque pues, la familia está atemorizada con el pendiente y el día de hoy, pues, no, la familia confía mucho en mí, ¿no? Y es algo muy bonito, ¿no? Que llegue yo a casa o que mis familiares me digan, más bien échale ganas, güey. Me da gusto verte bien. Y que sea yo el ejemplo para un primo que viene atrás de mí y para otro que viene igual debe de venir atrás de mí. Es un gusto ser un ejemplo para ellos. Y para mucha gente, porque tengo muchos conocidos en agrupaciones como llego a una y, cabrón, está este cabrón, está este canijo. Llego a otra, échale ganas, si se puede. Si yo pude, ¿por qué tú no? Claro. Échale, de que se puede, se puede. Y me tocó ver muchas circunstancias en la vida donde muchas personas ya no llegaron a Alcohólicos Anónimos. Muchas personas que están encerradas en el cerezo. Muchas personas que murieron por no querer entender. Y el día de hoy, eso es lo que me motiva igual. Son ejemplos para mí de que si yo no sigo al pie del cañón esto, son los riesgos que puede haber consecuencias. Hay consecuencias y peores. Me ha tocado ver amigos en estados, pues muy, dice por ahí, avionados. Y es muy feo. Me ha tocado estar internado con gente así. Y es muy triste verlos así. Concluimos, Jonah, que el tiempo, las instalaciones, fuerte o no fuerte, creo que lo principal y parte de lo fundamental es que el personaje quiera cambiar. Correcto. Cuenta mucho eso, que llegue ese momento de lucidez y que digas, ya estuvo, ya me cansé de vivir así. Porque en mi caso así fue el querer dejar de andar así en la calle trabajando y que la gente me mal mirara y dije, no sé, güey, o me vieran mal y se quisieran pasar de lanza conmigo, ¿no? O me vieran así como bicho raro. Claro. Y fue esa sensación de decir, no, ya estuvo, ya tengo que cambiar. Yo no era yo así, yo no me reconocía, me veía al espejo y decía, esto no soy yo. Y fue el detonante también de que ya estuvo, quiero estar bien, quiero volver a recuperar mi confianza. Porque me subía yo a la micro o al carro y así veía como toda la gente se me quedaba viendo raro. O a lo mejor también era mi consumo igual, ¿no? Pero yo sentía como la gente se me quedaba viendo raro y decía, no había esa confianza de salir de la tienda, ¿eh? Era muy difícil. Pues, ¿qué te puedo decir? Adictiva 360, voces que salieron del silencio. Jonathan nos contó y nos encantó escuchar esta historia, una historia real, en donde nos muestra que parte fundamental y parte esencial para poder dejar de consumir son las ganas de querer vivir. Realmente. Síguenos, disfruta esta entrevista y, Jonah, este es tu espacio, cuando gustes. Muchísimas gracias. Es tu centro. Muchas gracias, padre. ¿Sale? Sí. Gracias. Adictiva 360. Chao.